Veamos. Entonces, como objetivo o resultado de aprendizaje, ¿no? Vamos a analizar los sistemas mecánicos de casos prácticos relacionados a los ensayos, ¿no? Los ensayos en este caso, de tracción, ¿no? Ya, entonces veremos rápidamente una pequeña introducción, la deformación normal bajo cargo axial, que es lo que ya hemos estado empezando a revisar, ¿no? El diagrama esfuerzo-deformación en sí, el diagrama esfuerzo-deformación real, hablaremos sobre la ley de Hooke, veremos la deformación debido a carga axial y veremos algunos problemas de aplicación. Entonces, esto entiendo que ustedes lo revisaron también, lo que era los ensayos de tracción. De eso sí hablaron, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está mejor. Los ensayos de tracción. Es decir, tenemos aquí una máquina que se denomina la maquinita Linus Olsen, suele ser, ¿sí? Donde tenemos una probeta longitudinal, ¿sí? Que hay una normativa para eso, ¿no? Acuérdense, ustedes manejan la parte de normas. ¿Qué significa eso? Que todas las dimensiones que tiene están normalizadas, ¿sí? ¿Por qué normalizadas? Porque este tipo de ensayos se realizan a muchos materiales, a muchos productos que van a ser utilizados dentro de la industria, ¿ya? Entonces todo esto es normalizado. Por ejemplo, cuando yo hago control de calidad de las botas punta de acero, ¿sí? Entonces hay que hacer ensayos destructivos y ensayos no destructivos, ¿sí? Los ensayos no destructivos, no sé si alguien ha escuchado, las tintas penetrantes, existen las corrientes parásicas, un montón de pruebas de ese tipo, ¿estamos? Pero también existen los ensayos destructivos, a donde se encamina esto, ¿no? Un ensayo de tracción o de compresión es un ensayo destructivo. Lo que queremos hacer es estas probetas, llevarlas a esta máquina para irle estirando hasta que se rompa y ver cuál es el esfuerzo que está soportando. Lo mismo haríamos con las botas, ¿sí? Las botas tendríamos que cortarla la bota y en la parte donde se encuentre el acero sacar la probeta, colocar aquí la parte de acero, llevarla a estirar hasta que se rompa. ¿Estamos? Entonces estas son las pruebas de tracción que se realizan. Asimismo serán pruebas de impacto, pruebas de fatiga y demás, dependiendo de los elementos, ¿no? Ya, entonces, como les decía, aquí vamos a tener, miren, prueba de tracción, aquí se queda fijo, esto se va a ir moviendo hacia arriba y finalmente se va a romper. Conforme se va aplicando fuerza, acá vamos a tener la fuerza, ¿sí? En este caso el esfuerzo, ¿no? Que sería la fuerza sobre el área de la sección transversal. Sería esfuerzo, acá vamos a tener la deformación unitaria y a medida que vamos juntando las dos variables se obtienen los puntitos y se va generando la curva, ¿sí? ¿Qué significa este punto de aquí? Que a medida que yo voy cargando, aumentando la fuerza, aumenta también el esfuerzo y la deformación cada vez va creciendo. Aquí se lo nota un poco más, ¿sí? Va creciendo el esfuerzo, va creciendo la deformación y van apareciendo los puntitos en los cuales yo voy trazando mi curva. Llega hasta aquí y después comienza a girar así. ¿Qué significa eso? Que mientras tengamos esta línea recta, quiere decir que estamos en una región elástica. Es directamente proporcional las dos variables. Llegamos al punto de aquí, va a haber deformación permanente. Es decir, hago un pequeño esfuerzo y la deformación ya fue más grande. Miren, un pequeño esfuerzo y la deformación cada vez más grande, ¿sí? Por eso se va cada vez alargando hacia la derecha, hasta llegar a un punto máximo y la rotura. ¿Cuál es el esfuerzo con el que nosotros diseñamos? Ya lo hemos visto anteriormente, el esfuerzo aquí, mientras tenemos esa línea recta, ¿sí? Aquí aproximadamente serán 50.000 PSI, que me serviría como para poder diseñar. Ese sería mi dato para diseño, un esfuerzo de 50.000. En el caso de acá, un esfuerzo aproximado, ¿no? 50 y pico, ¿no? 55.000 aproximadamente. ¿Estamos? Porque en la región de acá el material ya está deforme permanentemente. Ya está dañado el material prácticamente como para utilizarlo en un diseño. ¿Estamos? ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿No? Sí está claro, ¿no? Ya. Entonces, esto es lo que estaría sucediendo. Una pregunta. En el caso de hacer eso, las pruebas de ensayo en un papel, también me depende de dónde están ubicadas las fibras. Claro, sí. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Porque en el caso mío en el trabajo hacemos pruebas con el Tensy, igual, pero nos depende el diagrama de mucho cómo ubiquemos las fibras. Por
porque hay papel que se realiza según la máquina y las fibras cambian de longitudinal a transversal. Entonces, cuando está en transversal, tiende a romperse más y la curva no se levanta. Sí, claro que sí. Cuando son fibras de ley, eso va a pasar. Cuando son fibras entonces ahí tendrán que venir los ordenamientos, ¿no? Hay materiales compuestos que tienen esos ordenamientos. Sí, materiales compuestos donde se tiene alguna fibra y algún aglutinante. Por ejemplo, un polímero, ¿no? Un plástico y las fibras. Entonces las fibras, si le colocas a lo largo del plástico, donde se va a hacer la tracción, van a soportar más que si le colocamos en el otro sentido. Por lo tanto, ahí se hacen arreglos del tipo fibras hacia arriba y fibras transversales. Con eso consigo tener un más homogéneo, ¿no? Ese material compuesto. En el caso suyo, en el papel, no sé qué tan conveniente sea poder hacer eso. Poner así y así. Sería, creo que, mucho material. Depende de lo que estemos realizando. Claro. Depende de la calidad de lo que quieran conseguir. Sí. Y eso va a ser el valor porque van a utilizar más material y aumenta el proceso. Sí. Porque hay un paso más. Tienes que poner fibras así, fibras así. Sí, entonces eso le va, cada vez que tengamos más actividades dentro de un proceso, el costo va a aumentar. Y en el caso del metal, que sea por ejemplo un metal aliado, que no solo dependa de ¿considero esas fibras? En un metal aliado, no metal no. Porque el material, a ver, el material va a ser fundido al principio, ¿ya? Para tener una aleación, va a ser fundido, se colocan los elementos de aleación y con eso se consigue la solidificación. Y lo que se trata de hacer es tener una solidificación lo más homogénea posible, sacando escoria y demás. Entonces la idea es que todo ese metal nuevo, esa aleación nueva, es homogéneo. Tratamos de que sea homogéneo. Al menos para todas estas consideraciones que hacemos dentro del diseño, pongan atención, dentro de la resistencia de materiales y dentro del diseño, es que el material es homogéneo. Porque si el material no es homogéneo, imagínense los cálculos, ya no son tan como lo que estamos trabajando. Pero lo más real es, lo real es que no va a ser jamás homogéneo. ¿Ya? ¿Deberíamos considerar un factor de pérdida? Podría darse, considerar eso. Es decir, a ver, ¿qué es lo que se hace normalmente acá? No sé si le notan aquí, tal vez no les expliqué mucho eso. El esfuerzo de fluencia se encuentra por aquí. ¿Estamos? Este es el esfuerzo de fluencia. Entonces lo que yo hago es generar aquí, miren, este 0,20 es un 0,20% que se le da de tolerancia. ¿Sí? Es más o menos la seguridad que tú me dices. ¿Estamos? Es decir, no voy a considerar el valor de aquí, sino más bien me corro un poquito para acá y el valor que voy a considerar es este, que está un poquito más abajo. Entonces yo no voy a trabajar con el esfuerzo acá de 55, ¿sí? Sino voy a trabajar solamente con un esfuerzo de 50. ¿Sí? No sé si le entras con ese 50 para tener algún grado sería de seguridad. Entonces así mismo se podría trabajar con algún factor de ese tipo. Todo depende de la experiencia, del tipo de producto, la calidad que le quieran dar al producto. Si yo le quiero dar mayor calidad, entonces tendría que poner un factor que sea un poco, no sé, más grande, sería en ese caso. Claro. Entonces le voy a dar más calidad, pero eso también significa que tendría que el costo variar, tendría que ser más costoso también. Entonces jugar un poco con esas variables, ¿no? ¿Y si esa máquina es genérica o depende del material? Es genérica, ¿no? Para todos los materiales. Generalmente para materiales, en este caso para aceros, materiales metálicos, ¿no? También se puede utilizar para polímeros, ¿sí? Pero también hay ¿cómo es? Materiales que no tienen una resistencia tan alta que ni siquiera le vamos a poder colocar aquí. Entonces ahí también existen las máquinas más pequeñas, ¿no? Más pequeñas para poder determinar valores pequeños. Como los durómetros también, no sé si algo estudiaron, los durómetros nos sirven para medir la dureza de la superficie, pero también existen los microdurómetros, ¿sí? Para cuando son materiales que no son muy duros, pero necesito conocer cuál es la dureza superficial, entonces son equipos más pequeños, así como hay los megadurómetros, ¿no? Como para los aceros, materiales muy fuertes. ¿Estamos? Entonces, esta línea punteada, ¿qué significa en ese gráfico? Esta línea de aquí. Sí. Ya, esta línea de aquí, a ver, cuando nosotros revisamos dentro del
las fuerzas que se están aplicando y la deformación, ¿sí? Lo que vamos a tener es lo siguiente, digo. Vamos a ir teniendo, estos datos de aquí sí, se pueden ir teniendo, y hay máquinas que tienen un reloj. Las antiguas tenían un reloj donde uno tenía que ir revisando, ¿no? Cómo se va moviendo así, ¿no? Conforme voy aplicando carga, conforme se le va abriendo la prensa, ¿sí? Entonces se iba aplicando así y ahí vamos viendo cuál es la fuerza que se está generando y cuál va a ser la deformación. La deformación, claro, como un elemento electrónico, ¿ya? Pero llegaba un momento donde este valor de aquí no lo podías medir, esta es la fluencia. ¿Por qué no lo puedes medir? Porque tú le miras que comienza a moverse de una así. Entonces no se tiene claro cuál es ese valor de fluencia, es decir, el SY, el que normalmente se utiliza, ¿sí? Hasta aquí más o menos le veíamos la proporcionalidad. Pero el momento de la fluencia, que es el valor que se necesita utilizar en los diseños, ese valor tocaba aproximarlo. Y ese valor aproximado está en un 0.020% del valor del límite de proporcionalidad. ¿Vamos? Aquí, límite de proporcionalidad, y acá es la fluencia, ¿sí? El que normalmente se utiliza es el valor de acá, el SI, el esfuerzo de fluencia, ese es el que normalmente se utiliza. ¿Vamos? Pero si le queremos dar seguridad, como le decía el compañero, podríamos trabajar fuera de ese 0.020, ¿no? Solamente es el límite de proporcionalidad. ¿Vamos? Pero lo que normalmente se utiliza es el de ella, ¿sí? Es por eso, ¿no? Se daba a ver para estimar, porque cuando hacemos el gráfico se colocaba límite de proporcionalidad, límite de fluencia, zona de endurecimiento localizado, esfuerzo máximo, aquí sería el encuellamiento y acá quedaba el esfuerzo de rotura. ¿Vamos? Entonces, para poder estimar cuál sería ese valor del esfuerzo de fluencia, era ese 0,020, ¿no? Entonces, de ese 0,020 solamente una paralela a ese valor y teníamos el valor de aquí, ¿no? De SY. Y así es como consiguen el SY, ¿no? Ya para indicar cuál es el valor que soporta el material. Ya, veamos. A ver, me van a seguir un poco más rápido, ¿no? Tenemos el material, tenemos de una longitud determinada y un área. Si aplicamos carga, va a existir una deformación, ese valor delta, que podría ser minúscula o podría ser con la letra mayúscula, el triangulito. ¿Se acuerdan cuando en cinemática ponían delta de velocidad sobre delta de tiempo? Esa delta podrían utilizarse y así pueden encontrar en algunos libros. O solamente el delta minúscula. ¿Estamos? Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Miren, tenemos el mismo elemento mecánico de la misma longitud, solamente que ahora tiene el doble del área, ¿sí? ¿Qué sucede? Aplicamos el doble de fuerza y la deformación va a ser la misma, ¿sí? ¿Le notan? ¿Qué quiere decir eso, no? Que aumento el área de la sección transversal, aumento la fuerza, se va a mantener la deformación, ¿sí? ¿Qué pasa en el de acá? Acá vamos a tener la misma área que teníamos originalmente, pero le aumentamos el doble de la longitud. ¿Qué pasa con eso? Mantengo la misma carga, doble de longitud, eso significa que se deformó dos veces, ¿sí? Entonces esto me sirve para poder determinar cuándo es directamente proporcional y cuándo sería inversamente proporcional, ¿sí? En este caso, ¿qué sucederá? Miren, si yo tengo la misma carga, tengo la misma área, pero se deforma dos veces, ¿es por qué? Porque es directamente proporcional a la longitud. ¿Sí le nota? Es decir, entre más largo sea el elemento mecánico, así mantenga la misma fuerza, se va a deformar más. ¿Sí? Sí, no, esa es la idea, ¿no? Y con eso, miren, acá tenemos una curva de fuerza, únicamente fuerza, con la deformación, y va a quedar muy parecida al esfuerzo de formación. No es lo mismo, ¿no? Pero es muy parecido, ¿no? Ahora, veamos acá, es otro tipo de máquina, un tanto más electrónica. Entonces aquí le van a ver los sensores que se encuentran, y aquí ya va directo a un ordenador, a una computadora. Ella directo le va a servir a la curva de esfuerzo de formación. ¿Estamos? Aquí tenemos las probetas, miren. Así son las probetas ya cuando están normalizadas y fabricadas para poder trabajar en esto, ¿no? Vamos, longitud inicial, luego de la longitud inicial vamos a llegar a una longitud final, y la diferencia entre la final y la inicial es la deformación. Lógico, ¿no? O sea, ¿cuánto se alargó? En definitiva. Entonces así las maquinitas. Ahora, existen dos tipos de materiales, ¿no? Cuando hablamos de los aceros. Los materiales que vienen a ser dúctiles, ¿sí? Y los materiales que no son dúctiles, ¿no? Que son frágiles. ¿Estamos? Entonces miren cómo se va deformando un material cuando yo lo voy estirando
hace este encuellamiento, se genera este cono y al final se llega a la rotura. Y miren los picos, no sé si alcanzan a notar, ¿no? Cómo son esos picos de rotura en comparación con el de acá. ¿Sí? El de acá, miren, se aplica fuerza, no hay esa deformación. Al ser frágil solamente se parte, se rompe. ¿Estamos? Entonces estos contenidos de carbono que son para un acero ductil, los de acá ya tienen mayor contenido de carbono. ¿Sí? Mayor contenido de carbono, normalmente las fundiciones se parten así. ¿Sí? ¿Qué tipo de acero sería? Por ejemplo, cuando yo tengo un acero de transmisión, un acero de eje cualquiera, se deforma así. Un acero 1020, no, un acero 1020, esos son de transmisión. El A36 es un acero para construcción o de bajo contenido carbónico. Este es un acero 1020, un acero 1018, aceros de transmisión, para ejes de transmisión. El de acá también es de un eje, puede ser de un eje, ¿sí? Pero son las fundiciones, se comportan así. ¿Y qué utilizan las fundiciones grises, por ejemplo, dentro de las máquinas para los árboles de levas? ¿Sí? Dentro de las máquinas, sean compresores, sean tornos, sean... Entonces, para esos ejes se puede utilizar este material. Vamos, fundiciones. Ahí sí, tecnología de materiales. El acero, ¿desde cuánto hasta cuánto contenido de carbono tiene? Bueno, ya desde 0 hasta cuánto contenido de carbono. Hasta 12%. Ya, a ver, a Glubia. Estoy tomando la lección. Es que el diagrama yo lo carbono. A ver. No se acuerdan. Nada. Hasta el 2% de carbono. O sea, puede ser 98% de hierro y 2% de carbono. Hasta ahí una serie. ¿Estamos? Del 2% de carbono en adelante están las fundiciones. ¿Sí? Las que más se utilizan desde el 2 hasta el 4%. ¿Estamos? Aunque pueden llegar hasta el 6.67%, pero son demasiado frágiles. ¿Estamos? Diagrama hierro-carbono, y hace revisar eso. Entonces, dentro del 0 al 2% de carbono, los aceros existen de una gran variedad. Aceros de construcción, aceros de transmisión, los tectoides, los hiperectoides, los técnicos, un montón de aceros. ¿Estamos? Aceros de baja aleación, de alta aleación. ¿Cuándo son aceros de alta aleación? Primero, aceros de aleación. Para hacer acero, a ver, pongan atención. Para hacer acero tiene que tener hierro, carbono. ¿Estamos? Si es acero de aleación es porque tiene algún otro elemento. Por ejemplo, el cromo, el vanadio, el manganeso. ¿Sí? ¿Para qué el cromo? Para darle dureza a ese nuevo material. Es una aleación que es acero, pero también tiene un componente de cromo que le da dureza. Por eso cuando se van al Kiwi y van a ver las herramientas, ahí van a encontrar la B y CR. Eso significa que es un acero al cromo vanadio. Tiene vanadio y tiene cromo que le ayuda al material a ser más duro. ¿Estamos? Si esos aceros de ese tipo, es bueno para que sirven de mejor manera. ¿Eso lo vuelve inoxidable? No necesariamente inoxidable. Para ser inoxidable tocaría ver cuáles son los materiales, ¿no? ¿Sí? Uno de ellos es el manganeso. ¿Sí? Entonces hay varios materiales que le dan esa característica. ¿Sí? Ahora, de los inoxidables existe una gran variedad también hasta llegar a los quirúrgicos, que son los de altísima calidad, que por eso son los que los utilizan para los quirúrgicos. Son muy costosos, claro, esos materiales. Por eso es que cuando en casa compramos las ollas, hay desde aluminio, diferentes aceros inoxidables, hasta llegar al acero quirúrgico. Y hay ollas que le costará unos $2,000, ¿no? Si es de acero quirúrgico. Sí, si mi suegra no sabe querer que le use ¿cómo es? Tiene una sartén. Le digo, a ver, bajemos de $950. Para tenerle guardado. Ya, pero sí está claro, entonces esta parte, ¿no? Ya, entonces aquí estaría, ¿no? Aquí está el famoso SY, ¿sí? ¿Ya? Donde se da la cedencia, zona localizada, endurecimiento localizado, esfuerzo máximo, esfuerzo de rotura. ¿Estamos?
Ya, con este valor de sigma y o SY es con el que diseñamos. ¿Por qué? Porque mientras tenemos esta recta hacia allá, elasticidad. Aplico fuerza, suelto, regresa a su estado original. Y no es que se va a estirar el acero así como un elástico, ¿no? Se comporta como un elástico, pero nosotros, o sea, con la vista no le vemos. Es muy pequeña la deformación, ¿no? Pero ese es el principio. ¿Estamos? Ya, esto para un acero de bajo carbono, esto para una aleación de aluminio. Si le notan aquí, miren, la afluencia sube, baja. La del aluminio, en cambio, es un poco más, ya, primero, esfuerzo menor, ¿no? Luego hay una deformación que va directo y hacia la ruptura. ¿Sí? Estamos, ¿no? Sí está claro, ¿no? Y cuidado con las ollas de aluminio, ¿no? ¿Cierto? Ya que hablamos de ollas hace un rato. Cuidado con estar raspando el cocoroncito, ¿no? Se come Claro, aluminio. lo que pasa es que el aluminio, en su superficie tiene un óxido, que es tóxico, el óxido de aluminio. Entonces no vale estar raspando las ollas de aluminio. Por eso, recomendación mejor, manéjense con ollas de acero inoxidable. ¿Estamos? Por salud. Esas ¿Cuánto? tramontinas son de acero. Ya, similar, ¿no? Similar. El diagrama ingenieril, el que manejamos hasta aquí, hacia acá hasta llegar a la fractura, diagrama ingenieril. El que va hacia acá arriba es el diagrama real. ¿Sí? ¿Por qué no utilizamos el diagrama real? Porque a medida que se va estirando el material, ¿qué pasa con la sección transversal? La sección transversal cada vez se va haciendo más pequeña. ¿Sí? Este gráfico de acá, ¿qué percepción me da? Miren, si yo hablo de este punto de aquí, ¿qué percepción me da? Que se está deformando bastante el material y que está soportando bastante. Y no es que está soportando bastante esfuerzo. ¿Qué es lo que está sucediendo? El material está siendo cada vez más pequeño, por eso da la impresión de que el esfuerzo sea más grande. ¿Sí le notan? Entonces te da una falsa seguridad. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es mantener la sección transversal como que si no se hubiera deformado, como que sigue manteniendo la misma área. Pero sin embargo, va creciendo el esfuerzo hasta aquí, ¿no? Solo hasta aquí. ¿Estamos? Este es el que llamamos como esfuerzo ingenieril o diagrama ingenieril, el esfuerzo de deformación, no el de arriba, porque me da una falsa percepción de seguridad, ¿no? No, el material va a soportar tanto. Y no es así, ya se está rompiendo prácticamente. Lo que notamos que es un esfuerzo grande porque ya se está haciendo cada vez más delgado. Estamos, ¿no? ¿Ya? Ahora, yo puedo aplicar aquí una fuerza a los dos lados y se va a dar una deformación. Estamos, ¿no? Se va a dar una deformación. Ahora, si yo tuviera aquí diferentes materiales que se encuentran soldados y aplico fuerza desde acá, cada uno de ellos se va a estirar diferente. Algunos tendrán una propiedad donde sí se estira más fácilmente, habrá otros que se estiran menos. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer para calcular eso? Para calcular esa deformación. Una sumatoria, ¿no? Sumo la deformación del primer material, sumo la deformación del otro material y así sucesivamente. Y si alguno de ellos está aplicándose compresión, ¿qué va a suceder? No se va a alargar, más bien se va a achicar. ¿Qué hago con ese valor? Simplemente, si quiero calcular cuál es la deformación total, a los que están en contracción los vamos sumando y a los que se están achicando por compresión los vamos a restar. Eso es lo que me está indicando esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para ver la deformación total, vamos a, esta es la deformación unitaria, ¿no? Vamos a ¿qué? ¿A hacer qué? A sumar todas las deformaciones que existen, claro, dividido para la longitud inicial, ¿no? ¿Estamos? Ya, esto de aquí es para el diagrama esfuerzo de deformación real, ¿no? Pero el real, como ya les dije, solamente para tener una idea de hacia dónde va, ¿no? Trabajamos con el ingenieril, no con lo de arriba. ¿Estamos? Y ahora, ¿para qué hicimos eso, ese análisis del diagrama esfuerzo de deformación? Para que se den cuenta que cuando existe la proporcionalidad, esa línea recta, miren, esa línea recta me va a servir para buscar algo que sea, llamémosle constante, algún valor que se encuentra constante, que es invariable, ¿estamos? Considerando que existen varios materiales. O vamos a encontrar una cantidad o una cantidad física que es invariable para diferentes tipos de materiales. ¿Vamos? Entonces, miren, este es el comportamiento que tiene el hierro puro. Si le notan, entonces miren, soporta bajo esfuerzo, pero se deforma bastante.
El acero al carbono del que me hablaba es la 36, es el acero de construcción, el que se utiliza como perfilería. Ya miren, si le notan que tiene la misma tipo de curva hasta acá. Luego ya tenemos la fluencia y se rompe. Entonces ese ya soporta rotura menos que el hierro puro. ¿Sí? O sea, menos elongación, ¿no? Pero en cambio sí tiene un mayor esfuerzo que puede soportar. Ahora vamos al acero de alta resistencia. Miren, ese va a soportar mayor elasticidad hasta acá, miren, ¿sí? Hasta acá puedo aplicar fuerza sin que se me dañe, ¿sí? Recién aquí ya llegamos al esfuerzo de fluencia hasta la rotura. ¿Estamos? Y acá tenemos otro que es el acero templado y revenido, o sea, ya con tratamiento térmico. Ese acero que tiene hecho un tratamiento térmico, ¿se dan cuenta cómo soporta los esfuerzos altísimos? Se rompe. Pero llega un momento que cuando ya comienza a ceder, inmediatamente ya se rompe. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros analizamos las propiedades mecánicas de estos materiales. ¿Sí? Entonces miren, materiales como los de aquí tienen buena tenacidad. ¿Qué era la tenacidad? La capacidad que tienen los materiales de almacenar energía potencial de deformación, la capacidad de resistir golpes. ¿Estamos? Sí, ¿no? Capacidad de resistir golpes. ¿Cómo encontramos eso? Realizando el cálculo del área que tenemos bajo la curva, es decir, con el cálculo de la integral, ¿no? Si tuviéramos la curva, ¿no? La función de eso. El área bajo la curva representa la tenacidad. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, miren, estos elementos o estos aceros tienen una muy buena tenacidad, ¿no? ¿Estamos? Ya. ¿Qué más? Aquí miren, el que va a resistir mayor esfuerzo de todos ellos va a ser el acero aleado, templado y revenido, con tratamiento térmico. El de aquí, de alta resistencia y baja aleación. Entonces entendamos un poco, ¿no? Acero al carbono, acero común de construcción. El de acá, decimos que ya es un acero de baja aleación. Primero, el ser aleado significa que ya tiene otros elementos, como el cromo, el vanadio, el molibdeno, manganeso, ¿sí? Entonces tiene otros elementos. ¿Sí? Solamente que en muy baja cantidad. ¿Estamos? Ya, pero ya se mejoró el acero. Los de arriba con tratamientos térmicos. ¿Sí? Ahora, si ustedes analizan, ¿sí? El esfuerzo va a depender de esta cantidad E. Esta cantidad E se denomina módulo de elasticidad. Entonces, es la capacidad, la invariable que estamos viendo aquí, ¿no? Esa constante que estamos viendo, se denomina para los aceros o para los materiales el coeficiente de elasticidad, ¿sí? O módulo de Young, coeficiente de elasticidad o módulo de Young. Es decir, para todos estos materiales es el mismo, ¿sí? Lo único que va a ser variable aquí es el esfuerzo y la deformación unitaria. ¿Vamos? Claro, eso todos los materiales tienen la misma inclinación, pero cada uno de ellos tiene, miren, un esfuerzo y una deformación. ¿Sí? El de acá, miren, este esfuerzo y esta deformación. El de aquí, esfuerzo y deformación, esfuerzo y deformación. El esfuerzo y la deformación son variables, si le notan, pero la línea de aquí, esta línea oblicua, es la misma para todos. ¿Sí? Eso significa que esa invariable de aquí va a ser el módulo de Young o módulo de elasticidad. Entonces, ¿cómo calculamos a partir de ahí el esfuerzo? El esfuerzo lo calculamos multiplicando el módulo de elasticidad, que ya está dado para los materiales, es una propiedad física de los materiales, multiplicado por la deformación unitaria. Y la deformación unitaria, ¿a qué era igual? Por aquí estaba. ¿A qué era igual la deformación unitaria? Era igual a la deformación dividido para la longitud inicial. ¿Sí? Esa es la deformación unitaria. Deformación, es decir, la variación, ¿no?, de la longitud dividido para la longitud inicial. Esa es la deformación unitaria. ¿Estamos? Ya, entonces, esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad multiplicado por la deformación unitaria. Pregunta, ¿esta ecuación la puede utilizar para calcular cualquier esfuerzo dentro de los materiales? ¿Sí o no? Para la deformación. Sí. Sí. Vean bien el gráfico. De los aceros. Esta ecuación de aquí, nuevamente, este modelo matemático me servirá para calcular el esfuerzo en cualquier punto de todos estos materiales. ¿Sí o no?
esfuerzo en El cualquier esfuerzo. punto. No, solo mientras está, hasta que no alcance el punto de, hasta que no se deforme, exacto. Siempre está deformado. Hasta que no se deforme permanentemente. ¿Estamos? Es decir, esta ecuación me sirve solamente para esta región elástica de los materiales. En otras palabras, si yo quiero calcular el esfuerzo en este punto de aquí, ahí no me sirve, porque ya estoy en la región plástica. Me sirve solo si quiero calcular el esfuerzo de aquí para este material. Ya. Sí, sí está claro. Solo para trabajar en la región elástica. ¿Sí? Para calcular acá valores por acá no me sirve, ¿no? Solo me serviría para calcular valores en la región elástica. Vamos, ¿no? Las unidades. El esfuerzo, Newton sobre metro cuadrado, ya hemos visto. Newton sobre metro cuadrado que eran los pascales. O libra sobre pulgada cuadrada en el sistema inglés. Sistema internacional, sistema inglés. El módulo de elasticidad, lo mismo, las mismas unidades. ¿Sí? La deformación unitaria es adimensional. Claro, ¿no ves que estás? Variación de la longitud sobre longitud, metros sobre metros, se simplifica y queda dimensional. Pero se recomienda colocarle así, ¿no? Milímetro sobre milímetro, o pulgada sobre pulgada, o metro sobre metro. Pero de ahí normalmente es adimensional. Con eso, ¿sí? Bien, para nuevamente recapitular lo que hemos visto ahora, ¿no? Tenemos el elemento mecánico con una longitud inicial, tenemos un área de la sección transversal, le aplicamos carga, se deformó. ¿Sí? Sabemos ahora que en la elasticidad el esfuerzo va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. ¿Estamos? También hemos aprendido que el esfuerzo normal va a ser igual a la carga sobre área. ¿Sí o no? En la región elástica, ¿sí o no que los dos esfuerzos son lo mismo? Sí. Estamos, ¿no? En la región plástica, ahí sí ya no funciona lo de acá. Pero mientras estemos en la región elástica, ahí sí me funcionan las dos ecuaciones. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tal si yo igualamos estas dos cantidades? Si las igualamos. Entonces, si igualáramos eso, nos va a quedar algo como esto. ¿Sí me notan? Nos va a quedar lo de aquí. Es decir, que la deformación unitaria, la deformación, es decir, el alargamiento del material va a ser igual a la carga que yo estoy aplicando multiplicado por la longitud inicial que tiene el material, dividido para el área de la sección transversal y dividido también para el módulo de elasticidad. Si yo aplico esta ecuación, puedo calcular cuál es la deformación cuando tenemos tracción o compresión. ¿Estamos? ¿Estará difícil esa ecuación? No. ¿Ya? Segunda ecuación nueva que estamos conociendo. Segundo, tercera. ¿Estamos, no? La primera era de esfuerzo, era igual a carga sobre área. El tau, esfuerzo cortante, fuerza sobre área también. Módulo de las, digamos, ¿cómo era? Deformación unitaria era deformación sobre longitud inicial. Tercera ecuación. Y la cuarta es la deformación. ¿Sí? P por L sobre AE. ¿Estamos? Ya. Con eso. Aquí está, para que no se olviden nunca. ¿Sí? Tomarán una foto dentro de su cerebro, pero ¿sí, no? Ya. Deformación P por L sobre AE. Esta es la deformación que tiene el material. P viene a ser la fuerza axial o la carga axial, carga longitudinal, ¿no? La L, la longitud inicial del material, área de la sección transversal, módulo de elasticidad, ¿no? Acordaránse de esa ecuación. Ahora, como ya alguien me dijo, ¿no? Ya la vamos a escribir nuevamente. Como alguien ya me dijo, ¿no? En caso de que tuviéramos ahí varios materiales en un solo elemento y tenemos que estirar, ¿qué hacemos? Para calcular esa deformación solamente sumamos la P por L sobre AE. ¿Sí? Sumamos, si son tracción, la sumamos, si son compresión, le restamos. ¿Vamos? Dice, determine la deformación de la varilla de acero mostrada en la figura bajo las cargas dadas. Ahora, ¿qué dato tenemos que tener?
el módulo de elasticidad. En este caso, esta varilla de acero tiene 29 por 10, aquí está mal. 29 por 10 a la más 6 pondrán. Esto le saqué de un libro, pero no está bien. Aquí es positivo. Los libros están mal. No, pues por eso me ayudan a determinar los errores para ir corrigiendo en los libros. Es más 6, porque menos 6 es, o sea, si es menos 6 son micras y no va a soportar micras. Siempre los aceros van a necesitar cantidades grandes de esfuerzo. Entonces, E va a ser 29 por 10 a la 6, ¿no? Sí. O solamente para capturar la... Pero ahí estaba menos. Ahí está, sí. ¿Cuál es ese? ¿El D? Es una antigua edición. No, pero es otra edición. Claro, entonces ya está corregido. Es por 10 a la 6, bien está, ¿no? Normalmente los aceros, si ustedes no tuvieran el dato, ¿no? Normalmente los aceros tienen, no en PCIs, no me acuerdo, 29 nos dice ahí por 10 a la 6, pero normalmente es de 200 gigapascales. En pascales no se olviden de ese dato, ¿no? Los aceros 200 gigapascales, los aluminios normalmente 70 gigapascales, 70, 76 gigapascales. En el caso de que no tuvieran. Caso contrario, si necesito ese dato y sé cuál es el material, voy a cualquier tabla, libros y se consigue ese dato, ¿no? ¿Por qué? Porque es una propiedad física del material, ¿no? Y ese dato. Ya, en este caso, normalmente los libros, para los problemas de los libros, sí nos dan ese dato, ¿no? Yo les digo en la práctica, si necesitaran saber el valor del acero, pues vamos a un librito, así van a encontrar que son muy parecidos. 200, 201, 205 gigapascales, por eso se redondea en 200. En PCIs, 29 por 10 a la 6. ¿Sí, no? Ya, entonces ahí tenemos, dice, determine la deformación. La deformación. Para eso, pongan atención por favor, yo tengo que ver cuántos tramos existen aquí o cuántas secciones hay aquí. ¿Sí? Y las secciones me indican dónde se encuentran las cargas. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo apreciar aquí que desde A hasta B, ¿sí? Aquí vamos a tener una primera sección. Yo voy a dividir esto aquí en primera sección. ¿Cómo se está comportando este material aquí? Pero aquí me apareció una carga, entonces a partir de esta carga, yo veo hasta donde aparezca otra carga o haya un cambio de sección transversal, hasta ahí considero una nueva sección. Y de ahí, como aquí no hay ninguna carga, le voy considerando hasta el final donde aparece la nueva sección. Entonces, ¿cuántas secciones? 3. AB, BC y CD. Acordaránse que la semana pasada calculamos esfuerzos en algo parecido. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular la deformación, ¿sí? Voy a calcular la deformación en este tramo, primer tramo, de acuerdo al comportamiento que esté teniendo este material. ¿Estamos? Luego, vamos a calcular la deformación en este tramo y luego calcularemos la deformación aquí, en este tramo. Entonces, por lo tanto, aquí yo voy a tener una deformación de AB, aquí voy a tener una deformación de BC y por acá voy a tener una deformación de CD. Pueden encontrar así la deformación o como delta L, lo mismo. A veces hay libros que sí le manejan con delta L. Hasta ahí estamos claros. Si me piden la deformación total, eso dice, ¿no? La deformación de la varilla de acero. Entonces, esa deformación total va a ser igual a la deformación de AB más la deformación de BC más la deformación de CD. ¿Ya? Ahora, nosotros ya vimos que había cómo calcular eso. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba eso? Dijimos, tenemos que tener la fuerza, tenemos que tener la longitud, tenemos que tener el área de la sección transversal y tenemos que tener el módulo de elasticidad. ¿Estamos? Ahí no sería menos eso. Ya, eso vamos a ver. Ya vamos a seguir. ¿Sí está claro esto? Sí, ¿no? Ya. Ahora, la idea, si recuerdan la fórmula anterior, nos decía que si tenemos que sumar, tenemos que ir viendo en cada una de las secciones cuáles son las cantidades que tenemos. Entonces, en este caso, ojo, si yo estoy trabajando en AB, entonces esto va a ser la deformación de AB, debería ser P de AB, la longitud de AB
En este caso, el área de AB y E de AB. En este caso, E me dice que es acero, todo es acero. No importa que sea más grueso, más delgado, más largo, lo que sea, es una propiedad física, es una constante, ya dijimos, entonces va a ser la misma para todos. ¿Estamos? Pero si fueran diferentes materiales, ahí sí hay que considerar para cada material su valor de E. ¿Sí estamos claros? Ahora, ¿dónde está el problema? La longitud de AB, yo la tengo, miren, de aquí hasta acá dice que son 12 pulgadas. El área de la sección transversal está por acá. El área que dice que es de 0,9 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué más? El módulo de elasticidad, conocemos, está ahí. ¿Cuál es mi problema? Calcular P de AB. Y eso ya lo hicimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacíamos? ¿Qué teníamos que hacer para eso? ¿Qué teníamos que hacer para eso? En pilas. Si estoy trabajando en AB, yo corto por aquí, en cualquier sitio de AB, corto, y aquí dentro va a estar ese valor de PAB. ¿Estamos? Y así mismo tengo que hacer en cada uno de ellos. Corto por aquí, corto por aquí. Y desarrollar el diagrama de cuerpo libre. ¿Estamos? De cada uno de ellos. ¿Sí estamos claros? Hagamos con el P de AB. ¿Sí? Vamos a hacer con el P de AB. Entonces, corto por aquí. Ojo, aquí estoy cortando. Entonces, yo puedo hacer el diagrama de cuerpo libre desde donde yo corté hacia la derecha o desde donde yo corté hacia la izquierda. ¿Cuál de los dos escojo? ¿Para qué le corta, ingeniero? A ver, pongan atención. Aquí hay puntos específicos. Hay puntos específicos donde se están aplicando estas cargas. Las cargas que están ahí como rosado, ¿entiendes? ¿Sí? Hay puntos específicos. Pero a mí me interesa conocer internamente qué fuerzas está soportando el material. Internamente. Yo lo puedo estar estirando al material desde aquí hacia afuera. ¿Sí? Pero yo tengo que analizar cuánto es lo que está soportando las fibras de aquí dentro, el material aquí dentro. Entonces, eso es lo que yo voy a calcular, lo que está soportando aquí adentro, el material. Por eso le voy a cortar. ¿Sí? Le corto al material y ¿qué es lo que va a suceder? Tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿de la derecha o de la izquierda? Ustedes eligen. ¿Cuál? El de la derecha porque acá tengo los datos de fuerzas. El de la izquierda aquí tengo un empotramiento. Ese empotramiento tiene que tener alguna reacción y esa no la he calculado todavía. ¿Estamos? Si yo conociera, si al principio hubiera hecho el diagrama de cuerpo libre total y hubiera encontrado cuál es el valor de la reacción de aquí, ahí sí podría coger este lado. Pero así como están las cosas, no lo he hecho, por lo tanto a mí me conviene coger el lado de acá. Y lo voy a hacer desde la didáctica, ¿no? Veamos, quedaría algo así. Quedaría así, 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 hasta aquí, miren. Y de ahí un poco más delgado hacia acá. ¿Ya? Y coloco todas las fuerzas que existen sobre él. Aquí veo una fuerza hacia acá de 30, solo voy a poner los números ahorita, pero sabemos que son kilos. Ya, aquí vamos a tener una fuerza de 45, aquí justo en ese punto. En el punto B, que está por aquí, llamémosle aquí B, este es B, este punto de aquí es C, y este punto de aquí es D. Entonces aquí, en el punto B, miren, aquí, de aquí hacia acá, tenemos una fuerza de 75. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago ese diagrama de cuerpo libre? Porque el momento que yo estoy cortando aquí al material, ¿sí? O sea, prácticamente estoy abriendo en dos, ¿sí? Aquí va a haber una resistencia. El material no es que me va a decir, ah, ya usted quiere irse para allá, vaya nomás. No, le va a sostener, le va a decir, no, no se vaya si somos uno solo. ¿Estamos? Entonces aquí va a aparecer una reacción, ¿sí? Y esa reacción que va a aparecer aquí, esa es la fuerza que yo quiero calcular, es la P de AB, porque es la sección AB. Y lo mismo pasaría cuando corte cada una de las secciones. ¿Estamos? Entonces, esta fuerza de aquí me dice, a ver, ratito, no se vaya para allá, ¿ves? Yo también estoy aquí. Entonces, esta fuerza es la que yo necesito calcular para poder ingresar en la formulita. ¿Estamos? Eso es clave. Porque muchas veces se equivocan y ponen el 75 o el 45 o más. No. Entonces aquí, en otras palabras, esta parte del material está resistiendo algo de aquí, está resistiendo algo de aquí y algo de acá. O sea, hay tres fuerzas que combinadas están actuando sobre esta región. Entonces yo tengo que ver específicamente
¿Cuánto es lo que está soportando ahí donde yo le estoy cortando? Creo que ahí está más claro. ¿Sí? Y esta misma fuerza la va a estar soportando aquí, 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 en todos estos puntos. Va a estar soportando la misma fuerza. Por eso yo le puedo cortar en cualquier sitio, siempre y cuando esté en la región AB. ¿Estamos? Esa es la fuerza que yo necesito calcular. ¿Cómo la calculamos? Con una simple sumatoria de fuerzas. ¿Estamos? Ya, y mi recomendación es que esa fuerza que aparece aquí como reacción, siempre la coloquen, les dije la semana pasada, en tracción. Es decir, saliendo. ¿Sí? Si al final de hacer el cálculo me sale positiva, significa que esa es la dirección que tiene esa fuerza. Está en tracción. Si me sale negativo, significa que no ha estado en tracción, sino que aquí está actuando la compresión. O está trabajando en compresión. ¿Estamos? Entonces con eso ya le pusimos en tracción y hacemos la sumatoria. Yo digo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Hacia la derecha, 30. Hacia la izquierda, menos 45. Hacia la derecha, nuevamente positivo, 75. Hacia la izquierda, negativo sería, ¿no? Menos PAB. Y todo eso debería ser 0. ¿Estamos? Ya. De aquí despejo PAB. ¿Cuánto me sale? 60. Positivo. Ya, 60. Quiere decir que aquí está trabajando en tracción. ¿Sí? De 60 y es Gibbs. Sí. Ese era el dato que a mí me hacía falta. Con eso, yo ya puedo calcular cuánto se está deformando en el primer tramo, en AB. ¿Estamos? Entonces yo aquí colocaría P de AB sería 60 Gibbs, sería 60 por 10 a la 3 libras. No se olviden de la K. 60 por 10 a la 3. La longitud, 12 pulgadas. Abajo, el área de AB tendría 0,9 pulgadas al cuadrado. Verán que sean unidades consistentes. Arriba pulgadas, abajo pulgadas al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Luego módulo de elasticidad. 29 por 10 a la 6 PSI. ¿Y el PSI qué era? Libra sobre pulgada al cuadrado. Entonces estamos con unidades consistentes. ¿Sí? A ver, lo que estoy diciendo. De AB va a ser igual. P de AB, 60 Gibbs, es decir, 60 por 10 a la 3 libras. ¿Sí? Longitud. Aquí está, 12 pulgadas. Área de la sección transversal. Está aquí. 0,9 pulgadas al cuadrado. Y esto multiplicado por el módulo de elasticidad, que serían 29 por 10 a la 6 PSI. Pero el PSI, ¿qué era? Libra sobre pulgada al cuadrado. Eso tiene que ver que sean consistentes las unidades. Normalmente, aquí está en pulgadas, pero normalmente a veces las longitudes las dan en pie. ¿Ya? Entonces, ese valor de pie habría que dividir para 2. Acuérdense, verán, acuérdense. Un pie tiene 12 pulgadas. A veces hay que hacer esa conversión, ¿no? Y entonces, miren, hay unidades consistentes. Las libras se van con las libras, pulgadas al cuadrado, con pulgadas al cuadrado, y la deformación me va a quedar en pulgadas. ¿Ya? Entonces, eso haríamos para calcular, ya está lo de aquí. Como era tracción, ojo, como me salió positivo, esto es tracción. Significa que está estirándose. Positivo el valor de delta. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? El mismo procedimiento para poder cortarle por aquí a esto, hacer el diagrama de cuerpo libre de acá y calcular de aquí que me va a salir el P de DC. Luego de eso, ¿qué hacemos? Cortamos aquí a sí mismo, ¿sí? Hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta partecita y de aquí nos va a salir el P CD. Y con cada uno de P, BC y CD encontramos los otros dos de aquí. El que me salga negativo, solamente le pongo con signo menos, el que me sale positivo, con signo positivo, los que son de tracción. ¿Estamos? ¿Sí está claro? Entonces, es decir, lo que hicieron la semana pasada fue calcular el valor de P y calcularon el esfuerzo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para calcular la deformación. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿No? ¿Puedo borrar? Es que está hecho. Les estoy explicando cómo. En la siguiente lámina ahí vamos a encontrarlo, ¿no? O tómenle una fotito. ¿Ya?
Ahí tienen grabado. Vamos, ¿no? Ahora veamos cómo quedaría. A ver, pongan atención. A ver. Ya. Entonces, el procedimiento. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, miren, arrancamos con los diagramas. Yo hice el de acá. Arrancamos con el cortando aquí, miren. Diagrama de cuerpo libre de aquí. ¿Sí le ven? ¿Cuál gráfico? Los 30 de aquí. Y luego aquí va a estar P3. Nosotros le llamamos PCD. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde? En tracción. Y al hacer la sumatoria de fuerzas, ¿qué me queda? Que P3 es igual a 30. Ya de estar por aquí. P3 coincide con que es 30. Luego, en el segundo, cortamos por aquí. ¿Y qué nomás viene? Vienen los 30, viene la de aquí que es de 45 y nada más. La de acá ya no, la de 75 ya se quedó fuera porque estamos cortando por aquí. ¿Sí, no? Y lo que va a aparecer es en tracción la P de BC, que es lo que yo necesito calcular. ¿Estamos? Sumatoria de fuerzas y me sale que la PBC va a ser menos 15. Es decir, esa no ha estado hacia afuera, sino va a estar hacia adentro. Eso significa que es compresión. Entonces, por lo tanto, me está quedando con signo negativo, ¿no? Ya, y la tercera, la que acabamos de hacer. Cortamos por aquí, graficamos esto, la carga hacia afuera, la que quiero conocer, sumatoria de fuerzas en X, y nos va a quedar esto. Verán que aquí está hecho a manera de resumen nomás esto, hay que hacer la sumatoria de fuerzas, esto para que, por eso les hice rato, ¿no? Para que le vayan comprendiendo eso. Y finalmente, ¿qué hacemos? La deformación va a ser igual a la suma de las tres deformaciones. ¿Estamos? Aquí está sacando factor común 1 sobre E. ¿Por qué? Porque era el mismo, ¿no? E1, E2, E3 es el mismo porque es el mismo material, dijimos, ¿no? ¿Estamos? ¿Ya? Colocamos los valores que tenemos en el problemita y tenemos que la deformación ha sido 75.9 por 10 a la menos 3 pulgadas. Eso significa que es 0,075 pulgadas. Está poquitísimo, 0.075. Lo que les decía, esto a simple vista no vamos a ver la deformación. ¿Vamos? ¿Cómo se notaría una deformación desde cuando cuando es una deformación un poquito más grande? En las máquinas, cuando se traba. Claro, están fabricadas, están diseñadas para deformaciones de ese tipo. Esos son los que van a diseñar esas cosas así. Le mandamos un valor muy grande, 1 milímetro, ya se fregó. Sí, notan, ¿no? Porque saben decir, ¿no? Lo que les decía, los civiles solían decir en una edificación, en una construcción, 5 centímetros no es falla. Pero en cambio, cuando son estos diseños en máquinas, ahí las micras, por micras pueden fallar. Ejemplo, la reparación de motores. Si alguien ha escuchado o ha tenido experiencia con eso. Son micras lo que se manipulan ahí. ¿Ya? Si usted le hace el desbaste o el rectificado de unas micras más, va a tener consumo de aceite, mal reparado el motor, y empiezan los problemas con los mecánicos. Por micras. ¿Ya? Pues no llegamos a hablar ni siquiera de 1 milímetro. Vale, ¿no? Ya. Con esto, ¿serán capaces ya de resolver esos problemas? Sí. Ya, hasta ahí, miren, está este temita. Lo demás ya depende de ustedes nomás.